Los griegos de época posterior, volviendo la vista al pasado legendario, vieron en la guerra de Troya el primer gran logro de su pueblo, que actuó unido bajo un único líder contra un enemigo extranjero, ya que, aunque antes de Agamenón habían vivido guerreros de renombre, sus triunfos se habían logrado sobre hombres de su misma sangre y habla en disputas entre caudillos y clanes. Así, la caída de la ciudad de Príamo se convirtió para los descendientes de sus conquistadores en un modelo y presagio de aquellas victorias inmortales por las que salvaron a Grecia del yugo de los bárbaros. Pero el famoso asedio tuvo otra faceta, que se apoderó no menos firmemente de la imaginación de los griegos. Si marcó el amanecer de su grandeza nacional, también marcó el final de aquellos valientes días de antaño, conocidos en la canción y la historia como la Edad de los Héroes. Uno de sus poetas más antiguos cantó cómo, desde una edad de oro primigenia y feliz, la humanidad había pasado por una edad de plata y una edad de bronce, hasta una edad de hierro, llena de todas las iniquidades y opresiones que se cometen bajo el sol, y cómo esa edad perduraría hasta que la maldad de los mortales provocara que los dioses los abandonaran por completo y llevaran la destrucción al mundo. Pero entre la edad de bronce y la de hierro había habido, por así decirlo, una pausa en la decadencia universal de las cosas, un tiempo como esos raros y hermosos días de finales de otoño que parecen una renovación de la primavera. Una época en la que los dioses aún caminaban visiblemente entre los hombres y los hombres mismos eran como dioses en fuerza y proezas comparados con los enclenques de hoy en día. Cuando toda la tierra era el país de las maravillas, cuando los hijos de reyes de gran corazón navegaban en peligrosas búsquedas hacia países por descubrir o vagaban en libertad, haciendo la guerra a gigantes, dragones y quimeras terribles. Entre ellos estaban Perseo, Belerofonte, Jasón, Teseo y Heracles, el más grande de todos ellos. A estos y a sus compañeros los griegos les dieron el nombre de héroes, designando así una raza que era medio divina, pues los héroes, según se decía, aunque de la misma arcilla que los demás mortales, tenían en sus venas sangre de dioses, que habían visto a las hijas de los hombres más hermosas y se habían desposado con las más bellas. Los caudillos que lucharon en Troya eran de esta raza maravillosa, pero ninguno de su generación igualó a sus antepasados en poder y renombre, excepto el hijo de Peleo, hasta el punto de que el antiguo Néstor, recordando los días de Heracles, solía lamentar su caída desde la grandeza de sus padres y la inminente decadencia de su raza. Y ellos consideraron a la ligera sus palabras, como la quejumbrosa desaprobación de un anciano sobre el presente. Y cuando Troya cayó al fin, muchos se burlaron de él, preguntándole quién de los héroes que había conocido en su juventud había luchado y triunfado más gloriosamente. Pero a pesar de todo, los fanfarrones vivieron para descubrir que su victoria les había resultado muy cara. Tanto que podría parecer que los dioses estaban del lado de los vencidos, pues no solo la flor y nata del ejército griego había perecido en la larga contienda, no solo sus filas se habían visto gravemente mermadas por la peste, la espada y finalmente el naufragio, sino que la mayoría de los héroes que regresaron a casa con vida se encontraron con graves problemas. Algunos, como Agamenón, volvieron con esposas que les eran infieles. Entre ellos estaba el valiente Diomedes, que fue expulsado de su ciudad de Argos por una traición en su propia casa, y, con un grupo de leales vasallos, buscó un nuevo hogar en las lejanas costas de Italia. Algunos se encontraron con los corazones de su pueblo distanciados por los años de ausencia y con una generación llegada a la edad adulta que no los conocía ni reverenciaba su autoridad. Otros, por su parte, tuvieron que luchar contra parientes usurpadores que se habían apoderado de sus tierras. En poco tiempo, la sedición, la conspiración y la rebelión se extendieron a lo largo y ancho de Grecia, ciudad contra ciudad y casa contra casa. En casi todas partes, el regreso de los antiguos señores no llevó la paz, sino la espada a los hogares que tanto habían anhelado. Y en una tierra así debilitada comenzaron a descender de las montañas del norte enjambres y hordas de invasores, los belicosos dorios de estirpe griega, pero aún más rudos y feroces que sus parientes del sur. A una ciudad tras otra llegaban sus bandas errantes, a veces como merodeadores, a veces como aliados de una u otra facción interna. Pero allí donde llegaban, tarde o temprano,
los dorios se convertían en señores de todo, gobernando con mano dura. Así, el viejo orden cambió, cediendo su lugar al nuevo, y el cetro abandonó las antiguas casas heroicas. Pero esta gran conmoción no se produjo de golpe, y gracias al favor de los dioses, algunos héroes de los que se ha hablado en este libro terminaron sus días en paz en su propia tierra. Entre ellos estaban Néstor, Menelao y Filoctetes. A Neoptólemo el destino le permitió alegrar los ojos del anciano Peleo y reinar en su lugar. Más no decimos aquí, salvo que su curso terrenal fue tan breve como glorioso, como el de su padre antes que él. En cuanto a Odiseo, ¿quién no conoce la maravillosa historia de su largo deambular y todo lo que vio y soportó antes de recuperar su isla natal y a la esposa cuya constancia, duramente puesta a prueba, nunca había flaqueado? Sin embargo, ni siquiera el hombre de muchos ardides escapó al día de su triste final. La Odisea lo deja en la hora del regreso y la victoria, pues el que contó esta primera y más grande de las historias de aventuras sabía que un final feliz es la regla de oro para tales historias. Pero en los relatos de los poetas posteriores se narraron muchas cosas sobre la vejez y la muerte de Odiseo, que no se exponen aquí, porque el relato de cada autor difería tanto del resto que los propios griegos no sabían qué creer. Solo esto era cierto, que Odiseo volvió a vagar por el mundo y murió violentamente al final, y unos extraños tomaron la herencia que debería haber sido de su hijo. Así tuvo también su merecido, cosechando lo que había sembrado. De este modo terminaron la edad y la raza de los héroes, sobre los cuales, aunque ellos no lo sabían, se fue poniendo para siempre el sol poco después de que tomaran Troya. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al Podcast Premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandesheroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.